buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este su espacio Silvia en Perspectiva, nuestra revista semanal de variedades. En el día de hoy, en esta tarde, tendremos dos entrevistas. La primera con el obispo Elvis Medina. Él es el secretario nacional de cultos del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. La segunda con el joven talento Janel Ferreras. Él es mercadólogo, él es político, él es articulista y además tiene la capacidad de la comunicación. Con ellos estaremos conversando interesantes temas en esta tarde. Así es que acompáñenos, soy Silvia García, su anfitriona. Amigas y amigos de Silvia en Perspectiva, estamos aquí en la parte estelar de nuestro espacio y hoy tenemos a un hombre que ha venido varias veces a este espacio y nos encanta traerle siempre por su elocuencia, por la forma en que realiza sus planteamientos y además porque es una persona muy ligada a la vida cristiana, a nuestro sumo creador, a Dios. Es él, el obispo Elvis Medina. Así es que le damos nueva vez la bienvenida a Silvia en Perspectiva, obispo. Bueno, bienvenido. Un placer estar contigo nueva vez. Siento mucho regocijo de verte siempre comunicando con tanta efectividad. Y estamos siempre prestos para servirte y para colaborar con todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Mire, usted ha estado incursionando en la vida política dominicana, de hecho se ha integrado a trabajar en la lucha del Partido Revolucionario Dominicano y desde allí preside el Frente Nacional de Cultos, pero que lo vemos constantemente, que trayendo personas de diferentes lugares, lo vemos saliendo y entrando tanto del partido como de las oficinas del presidente Miguel Vargas Maldonado. Cuéntenos de ese trabajo que ha estado realizando con otros pastores y pastoras que las hemos visto también. Sí, lo más interesante de todo este proceso es el nivel de conciencia que ha tomado los hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe, no porque otros no tengan fe, sino porque son confesantes y practicantes. Algunos son solo confesantes. Confesantes, no son practicantes. Hay unos que confiesan la fe, pero no la practican. Y hacen otra cosa, no la practican. Así. Así es, entonces, así no vale. Así no vale. Una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. Así es. Y hay que decir, pero también hay que hacer. Es cierto. Entonces, ha habido un nivel de conciencia y los evangélicos, de manera particular, que hacen el grupo que estoy trabajando siempre, en el cual milito por 40 años como pastor de esa iglesia. 40 años ya. 40 años. Año 1984 comenzamos el ministerio. Wow. Y desde entonces el vínculo de la comunidad protestante fue históricamente con José Francisco Peña Gómez. Porque Peña Gómez tiene un vínculo muy cerca con las iglesias evangélicas. Muy cercano, sí. Le encantaba tener ese contacto. Así es, así es. Y inclusive la práctica, quien estableció la práctica de la oración en los eventos fue José Francisco Peña Gómez. Y cuando José Francisco Peña Gómez llegaba a una ciudad, entonces él buscaba el pastor o los pastores cercanos. Para que pudieran ir a la invocación y todo eso. Yo recuerdo que antes de morir, yo era pastor en Santiago en el año 95, para esas elecciones. Y él me tocó. Porque en 94 fueron las elecciones que se las robaron al doctor. Se robaron y después entonces y luego en 96 que vino esta otra parte de los 2 años que quedaban. Exacto. Entonces, en ese entonces me tocó orar con él en Santiago en varios eventos. Andaba siempre doña Peggy con él. Y entonces ha habido un despertar de la comunidad evangélica. Y ya ustedes que hay candidato a alcalde, ya hay un pastor que ganó una alcaldía. Y así hay muchos candidatos en diferentes sitios. Entonces el PRD está muy enraizado en el seno del pueblo. ¿Qué usted veía en ese entonces del doctor Peña Gómez, que tuvo la oportunidad de participar en algunos eventos haciendo, ¿verdad?, esta parte de invocando al Creador? Ahora, entonces, con Miguel Vargas, que usted ha estado trabajando tan de cerca. Mira, hay una realidad que yo creo que, como dijo Fidel, haciendo una evocación de lo que había dicho José Martí,
la historia es la que absorbe a los hombres. Y decía Eugenio María de Hosto sobre América infeliz, Sí. que admira a tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. Así es. Y entonces, después que se van. Después que se van. Yo creo que eso le pasó a Peña Gómez. Una frase, sí, sí. Muy lamentable que un hombre de la estatura y las dimensiones humanas y espirituales. Y con 62 añitos. Peña Gómez no pudiera ser presidente. Relativamente joven, sí. Creemos que el país se perdió realmente. Se perdió. De la grandeza de su... Bueno, es como una maldición. Si tú observas, Duarte no fue presidente. Cierto. Y fue tan grande. Y fue el dominicano más insigne, más grande que ha habido. Claro. Sin embargo, yo observo en don Miguel Vargas cualidades muy parecidas a Peña. Y una de las que yo más destaco fue aquel famoso anuncio cuando Peña Gómez sabía que le tocaba despedirse, que su sol se apagara, y grabó aquel anuncio que fue conmovedor. El de yo los perdono. Yo los perdono. Eso fue... Mis adversarios pueden contar con mi perdón. Yo los perdono. Yo los perdono. Y él no lo hizo con la intención. No. Y en la comparación, yo quiero que no me malinterpreten, pero fue una imitación de Cristo. ¿Verdad? Cristo en la tumba dijo, yo los perdono. Sí. Oye, Sí. en la cruz. Cuando estaba en la cruz. En la cruz. Dice, Dice, yo los perdono. Sí. Peña Gómez antes de morir dice, yo los perdono. Y grabó ese video. Mío, y una de las cosas que yo... E inundó, se hizo viral, como decimos todavía, ahora, ¿verdad? Todavía hoy ¿Todavía es viral? te conmueve. Creo que sí. Sí. Te conmueve Peña Gómez. Siempre que hay esos eventos de su fecha natalicia o del día 10 de mayo que fue su fallecimiento, pues salen todas esas y la gente lo manda en las redes y se inundan realmente, se hace viral. Y hay personas que no han progresado políticamente porque fueron los grandes adversarios de los grandes hombres de República Dominicana. Para que usted Mira qué cosa, ¿eh? Y ya tiene una tacha histórica. Cierto. Una tacha histórica y de ahí no va a salir. No, es una mancha. Entonces, con Miguel Vargas, yo observo que él tiene características en esa parte, no voy a decir en todas, porque no conozco todas las dimensiones, tanto de Peña como de Miguel, pero en la parte de ser perdonador, yo observo mucho eso en Miguel. Miguel es un hombre que a pesar de haber sufrido tantas traiciones, tanto desengaño. Porque la verdad que le han hecho muchas. Muchas. Yo le decía el día pasado y todavía vemos en estos días como algunos que... Van a seguir. Pero es que si Judas partía el pan al lado con Jesús, del pan, al que le dé el pedazo de pan, partiendo el pan, tenía el dinero en los bolsillos. Para entregarlo. Entonces, las 30 monedas. Exactamente. O sea, la misma noche. Comiendo el pan en la mesa, celebrando la Santa Cena. Así es. Estando en comunión, porque se llama la Santa Comunión. La Santa Comunión. Ya él tenía el dinero, ya lo había vendido. En sus bolsillos. Así ha estado pasando. Así ha estado pasando. Ajá, en estos días precisamente. Mire, y esa parte es buena, conversarla, y qué bueno que iniciamos el programa pues haciendo esa remembranza, ¿verdad?, de José Francisco Peña Gómez, nuestro líder inolvidable. Pero se acercan las elecciones, ya a ley de días estamos, el 19 ya serán las elecciones, 14 días más o menos. ¿Cómo ve usted el panorama político a nivel nacional? Bueno, yo lo que tengo una percepción de que una aurora y unos humos y unas espumas que se crearon después de las elecciones municipales, como que han ido bajando. Han ido bajando. ¿Usted ha visto? No sé si yo estoy equivocado, porque como el 19 amanecimos con un trago amargo y con un nivel como de ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos hicieron que no nos dimos cuenta? ¿Usted sabe qué pasó también? El nivel de votación fue tan bajo que no da puntuación. Esa votación de febrero no le da puntuación a nadie como para sentirse inflado y que realmente están posicionados como para ir en una primera vuelta. Pero nos vendieron la idea. Además, el 70, que yo diría no es un 70, un 90, porque si a juzgar vamos por los que se han ido detrás.
que no hagan elecciones. ¿Verdad que no hay necesidad? No hay necesidad de gastar ese dinero, mejor que se lo demos a los pobres. Pero ¿y por qué entonces la desesperación? La desesperación es porque se sabe que los números no son así. O sea, cuando una cosa es tú crear la expectativa, la espuma, que crean. La famosa percepción. Cuando tú quieres una percepción que puede enfrentar una realidad, entonces la percepción se impone en la realidad. La realidad es... ¿Y no es peligroso, pastor, eso, obispo Medina, para la población, la percepción que crea una cosa? Así mismo, muy peligroso porque puede engañarse. Puede engañarse y algunos hasta abstenerse de votar. Exacto. Claro. Pero abstenerse de votar para decir, yo no voy a votar. No, ya la gente ganaron como quiera, yo no lo quiero y como quiera van a ganar. Exacto. Y es un error bastante. Bueno, esa es una parte. Que sucedió en febrero. Y esa es una parte del propósito. Producir la abstención sobre el hecho de que ya aquello ganaron. Eso está programado. Así, eso es en plan, eso es calculado. Planificado. No por los cerebros del partido oficial. Porque políticamente, yo te voy a ser sincero, políticamente no saben manejarse. ¿Por qué usted lo dice? ¿Cuáles acciones usted ha visto? Bueno, no saben manejarse porque lo primero era que no podían exponerse ningún candidato de ellos a un debate. Y se expusieron. O sea, no que queremos dar un ejemplo. Tú das el ejemplo cuando el ejemplo te conviene. Por supuesto. Y cuando el ejemplo conviene, pero no cuando no conviene. Así es. Y fue un error. El error más grande me dicen fue que quedaron mal parados. En todos. Omar acabó. Así me dicen. Omar acabó con Guillermo. Guillermo quedó que... Fue increíble. Que quedaron las un niño como Omar, ¿verdad? Digo un niño frente a Guillermo Moreno. El 19 de febrero y el 20 decían que ya Guillermo había ganado por lo que había pasado. Pero ahora lo que está diciendo es que Guillermo con todo y con todo el mundo se lo tira encima. Y el presidente cargándolo. Hasta meme han hecho. Hasta meme han hecho porque realmente... Y no hay manera, le fue mal. Porque realmente lo está teniendo que cargar el presidente. Y le fue mal. Así es. Mire, vamos a una pausa breve. Excelente. Y retornamos de una vez. Ahora sí, vamos por la juventud, el progreso y la salud. Si quieres un mejor país, vota 4 por Miguel. Las mujeres ya tendrán mucha más notoriedad. Dominicana, mano arriba y vota 4 por Miguel. Hay que votar 4, hay que votar 4 por Miguel. Hay que votar 4, hay que votar 4 por Miguel. Hay que votar 4, hay que votar 4 por Miguel. Hay que votar 4, hay que votar 4 por Miguel. Es que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, sí, que ahora sí, que por Miguel. Es que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí. Y en la calle se siente el cariño, la gente lo quiere como cosa loca. Dale, vota 4 por Miguel Vaiga para que todo se cumpla, mano, no es de boca. Si quieres tu libertad financiera, ya sabes, vota 4 por Miguel, mano arriba. Ahora sí, vamos por la juventud, el progreso y la salud. Si quieres un mejor país, vota 4 por Miguel. Las mujeres ya tendrán mucha más notoriedad. Dominicana, mano arriba y vota 4 por Miguel. Hay que votar 4, hay que votar 4 por Miguel. Hay que votar 4, hay que votar 4 por Miguel. Hay que votar 4, hay que votar 4 por Miguel. Hay que votar 4. Miguel Vargas, presidente. Vota 4, vota PRD. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que ordena el tamizaje neonatal a recién nacidos para garantizar la detección temprana de posibles alteraciones en el metabolismo y diversas enfermedades congénitas. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, aprobó en primera lectura el proyecto que crea el Instituto Dominicano de Meteorología, órgano que será responsable de las actividades e informaciones meteorológicas. Mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, encabezó la entrega de 4 pergaminos de reconocimientos a Vicente Sánchez Baret por sus aportes al desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez y la consolidación democrática del país, a Santiago Pito Acevedo por su trayectoria profesional durante 50 años como locutor. De forma póstuma,
al sacerdote Francisco Hernández Franchiche por su trayectoria de vida religiosa integral, así como a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, y realizó la conferencia Gestión Administrativa y Buenas Prácticas de Calidad, impartida por Lorenzo Ramírez, director de Indocal. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuamos conversando con el secretario nacional del Frente de Cultos del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el obispo Elvis Medina. Cuando nos marchamos a la pausa hablábamos de cómo el presidente Abinader ha tenido que echarse en los hombros, está cargando con el candidato a la senaduría del Distrito Nacional. ¿Por qué es eso, obispo? Porque no hay una cosa peor que la incoherencia. ¿Y qué ha pasado ahí? Cuando usted ve una imagen histórica. Pues sacaron a Faride. Bueno, ellos sacaron a Faride, porque también Faride fue altamente incoherente. Mira, Faride iba a perder. Iba a perder, o sea, que era verdad lo que dice el PRM. Exactamente, pero Guillermo pierde peor. Era más fácil de reivindicar los errores de Faride. Una mujer joven, bonita, luchadora, con un buen discurso, más coherente que Guillermo. Cierto. Porque Guillermo fue el paradigma de la justicia y de la anticorrupción. Y todo lo que denunció, ahora se lo está tragando. Y andando con gente que él no debía ni saludarlo. Porque los acusó. Cuántas cosas que decía Guillermo Moreno, señores, ¿eh? Sí, así es. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. Yo no sé si yo puedo estar equivocado, quizás por mi posición de que somos de Rescate RD, pero la percepción que hay es que Omar va a ganar. Mire, y a nivel nacional, ¿cómo usted ha visto las senadurías, las diputaciones? ¿Qué se está haciendo para nuestro público, verdad? Sí. A través del Partido Revolucionario Dominicano para mantenerse así vivo, ferviente, a nivel, usted que anda en todo el país, congregando a sus pastores. El trabajo que está haciendo el presidente es descomunal. Es descomunal, está, como usted lo conoce muy bien, sacando como, nos arrebatan 10, vamos a buscar 10 más, vamos a buscar 20 más. Y lo que no se han dado cuenta los que están siendo comprados y los que se están vendiendo a plazo, o como dijo el presidente, o fiado, a crédito, porque algunos están vendiendo a crédito. Lo que no se han dado cuenta es que lo están utilizando y que a la moral de esa gente le pusieron un precio y que esas personas que se fueron compradas o que ellos se vendieron, como quiera que sea, o se ofertaron a un crédito, lo que no saben fue que llegaron a su tumba política. Alguien me decía, perdón, de Santiago, que había ingresado al partido de gobierno cuando llegaron, ¿verdad? Y que estaba ganando su sueldo bien y que se sentía bien con el sueldo, pero que él sabía que ya tenía que olvidarse de la parte política, porque políticamente ya no era nadie. Eso fue. Algunos aseguraron su presente y pudiera decirse su futuro económico, pero no su futuro político. Entonces, aquí hay personas jóvenes. Está así entonces, una desbalanza. Que da pena que tú le pongas precio a tu vida, a tu moral, a tu testimonio por dinero. Por ejemplo, si usted se va o yo me voy mañana del lado de Miguel, nos dan 100 y ellos mismos van a decir que nos dieron 500. Así es. Y si no nos dan nada, la gente va a decir que nos dieron 500. Yo le decía precisamente en esta semana a una amiga que me llamó en ese mismo sentido y que se estaba escuchando esa parte económica. Yo le digo, lo que pasa es que el momento en que se hace esa actividad de pasar de un partido a otro, quizás este no es el más aconsejable, porque pueda que no haya habido ninguna transacción económica, pero ya para la gente, la percepción, lo que se habla, ya. Para la gente te dieron millones de pesos y quizás ni siquiera un refresco todavía le han brindado. Sí, entonces el error está, que si, por un ejemplo, tú me dices, no, es por ideología, ¿pero cuál ideología? Es porque están haciendo un buen gobierno, ¿pero cuál buen gobierno? O sea, dame una razón que tú puedas justificarla socialmente.
¿Cuáles fallas usted ha visto en este gobierno? Ajá, en la ejecución? Es más fácil al revés, ¿Cómo? decir cuál acierto. ¿Cuáles son los aciertos del gobierno del cambio? El gobierno del cambio. El gobierno del cambio, el único que se le puede achacar como acierto, 2 aciertos, y no dependen de él, sino que dependen de un ambiente a veces tan internacional y de un hombre que tiene años creándose en República Dominicana, que es el turismo. Solo 2 aciertos, el turismo y qué más. El turismo y las recaudaciones. Las recaudaciones fiscales. Si hay un gobierno que ha recaudado dinero es este, pero mucho, ha recaudado mucho, tanto con las aduanas, tanto con la Dirección General de Impuestos Internos, ha recaudado. Eso, yo creo que esas serían las 2 zonas más fuertes, las recaudaciones y el turismo. Sí, de hecho, en cuanto a materia impositiva se refiere, está ejecutándose bastante lo que es es como el adelanto, ¿cómo le llaman? El anticipo fiscal, que realmente he visto y escuchado muchas quejas de emprendedores que han surgido con su MIPYME, pero entonces se le está haciendo imposible con ese anticipo. No, y la Dirección General de Impuestos Internos a cada rato emite una resolución. Vamos a perdonar de tal año a tal año, o paguen un qué sé yo qué por ciento, eso es para ser más eficiente la recaudación, y eso no se critica, eso está correcto. O sea, si tú tienes 5 años en mora, por ejemplo, en materia inmobiliaria, y te dicen, de esos 5 años nada más pague 1, y de ese 1 nada más pague el 40. Claro. Entonces tú te adelantas y lo pagas, en vez de seguir acumulando. Claro, porque le están perdonando esa otra parte. Y el Estado comienza a recibir. Yo creo que si yo fuera a saludar, sería eso. Porque y el turismo, decía. Y el turismo, pero es un caso que República Dominicana es líder turístico hace mucho, y además de eso, que comenzó hace mucho, pero quien puso en los últimos años todo el empeño por desarrollar el turismo fue el gobierno pasado, que se propuso los 10 millones, lo que pasa es que hay una mezquindad. No es verdad que toda esa infraestructura turística la hicieron ellos, no es verdad que ese nombre internacional lo hicieron ellos en 3 años, eso no es verdad. Se discutió bastante, inclusive la marca turismo. Sin embargo, para ser, como decía usted, no ser mezquino, hemos visto al joven ministro David Collado tratando de realizar una labor en ese sentido. Si yo fuera a aplaudir, aplaudiera esos 2 renglones. La remesa no, porque la remesa en vez de aplaudir tiene que darnos vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mientras más mandan se dice que el sustento nuestro es de esas remesas que mandan los dominicanos. Entonces eso quiere decir que el país no está bien. Si se sustenta de lo que mandan de fuera los dominicanos. Claro, se supone que si una familia aquí está bien económicamente, no necesita entonces que le manden los de allá. Que le estén enviando. Que a veces no pueden comprar ni casa allá. No pueden tener casa allá. Y es que, bueno, lo que conocemos los dominicanos, cómo viven en el exterior, sabemos cómo se matan. Pero miren, no se analiza muchas veces así como usted lo está analizando, ciertamente, que si todo estuviese viento en popa no se necesita esa remesa. Entonces. No se necesita esa remesa, ¿para qué? Mejor invierten ellos en hacer su Siempre casa. Se habla que el turismo y las remesas son el sustento de... Sí, pero es un error, las remesas nos dicen que somos más pobres. El otro elemento que dice que somos más pobres es el aumento en la tarjeta de solidaridad y las ayudas sociales. Ha salido otra situación ahora con el asunto de que han estado, pues... Desde el principio. Desde el Eso principio. Nunca ha sido bien manejado. Nunca. Pero acuérdense que en el gobierno de la transparencia los corruptos son los de afuera, no los de adentro. O sea, aquí no hay corruptos en este gobierno, los corruptos son los que estaban. Sin embargo, ese programa, que es un programa ejemplar y modelo en el mundo, la FAO lo elogió y lo quisieron estimular para otros países del mundo en el gobierno pasado. Sin embargo, lo que se han visto es escándalo. Personas que cuando va a comprar con la tarjeta, con eso ahora, cuando va a comprar con la tarjeta ya está usada. Ya está usada. Se dice que más de 1.000 millones de pesos en pérdida, nada más por ese renglón. O sea que no es verdad. Entonces, me dice, bueno, ¿en qué área? Bueno, en salud fracasaron. Y República Dominicana, Haití, ¿qué le merece opinión? ¿Qué opinión? Bueno, ¿Cómo se ha manejado esa crisis que ha habido, ese problema? Es que las actuales autoridades, encabezadas por el presidente Luis Abinader,
ha demostrado no tener ninguna experiencia en materia migratoria. E incluso hay un ausentismo del ministro de Relaciones Exteriores. Tú sales a las calles y tú preguntas cómo se llama el canciller dominicano y yo te aseguro a ti que un porcentaje muy alto de dominicanos no saben cómo se llama. Es cierto. O sea, hay como una ausencia. Sí. En una crisis como esta, tú no sientes al canciller. Tú no lo sientes. Tú sientes a la Dirección de Migración haciendo bulla. Pero también uno sabe que hay un mercado con el tema migratorio. Y además de eso, uno también sabe, porque los videos están ahí, de los compromisos que hizo Luis Abinader con el tema de migración con las agencias internacionales. Es más, quien se opone a la sentencia que establece el jus sanguinis como una condición, el jus sanguinis, y elimina el jus soli que hasta ese momento estaba utilizando, una sentencia constitucional, Luis Abinader, ahí están los videos. Luis Abinader se opuso. ¿En campaña? En la pasada. ¿En la pasada? Acuérdate que en la pasada campaña, cuando él era candidato presidencial, Luis Abinader se oponía a todo. A los préstamos se oponía. Se oponía cuando vino la pandemia, se oponía a la declaración de urgencia. Siempre. Se oponía a todo. Era un contra todo. Todo eso tiene que hacerse ahora. Y ahora hay que hacerlo peor, porque ahora más endeudados, sin salud, los haitianos, ahora hay más haitianos que nunca. Sí, hay muchos, han estado entrando bastante, y se están yendo para otros lugares, y no es para menos, ellos tienen que vivir, dirán, tenemos que vivir. Y salen para acá. Mire, Pastor Medina, mensaje final, ya que se aproximan esas elecciones, a la teleaudiencia de Cine en Perspectiva, básicamente a su gente, ¿verdad? Sí, a los cristianos. Yo creo que hay que votar por conciencia. Yo creo que hay que sentarse y pensar, estamos bien, queremos seguir como estamos, creemos que esto en manos de las actuales autoridades va a mejorar o esto va a empeorar. Todo indica que yo espero en Dios que así no sea. Yo espero en Dios que si esta gente se queda, vamos a pasar a la crisis más grande de la historia. ¿Tanto así? Tanto así porque viene para los religiosos la aplicación de la Agenda 2030. Viene obligatoriamente una modificación constitucional donde van a querer modificar los candaditos que tienen para proteger la familia y para proteger ciertos valores. Viene la famosa reforma fiscal. Mire, pero téngame todos esos puntos anotaditos ahí, porque vamos a tener que hacer un programa especial para ver esos puntitos. Sí, aunque sea después de las elecciones, no importa. Eso es lo que me da pena a mí, que sea después de las elecciones. Voten por conciencia, no sigan. Señores, miren, gracias. Mi consejo, salgamos de este gobierno. Gracias, Pastor, Obispo Elvis Medina, por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. De seguro que lo tendremos aquí, Dios delante, en otra oportunidad. Un placer, Silvia. Ustedes continúen con nosotros, que tenemos un poco más de contenido de interés. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte, pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo, que nadie elija por ti. Elige votar. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario.
Soy Pedro Jiménez. Me siento orgulloso de ser candidato a diputado en esta circunscripción número 2 del Distrito Nacional por mi partido, la Fuerza del Pueblo. Hoy quiero compartir contigo mi visión y mi compromiso para hacer de nuestra comunidad un lugar mucho mejor. Al igual que tú, nací, me crié y viví en esta hermosa y laboriosa comunidad. Conozco los problemas que nos afectan. Desde niño recorrí las calles de La Guquimita, de Cristo Rey, del Ensanche La Fe y otros sectores populosos de nuestra circunscripción número 2. Por eso, mi compromiso es acompañarte para que juntos busquemos soluciones a los problemas que nos afectan. Yo le digo una personita porque, caramba, nos conocemos de tanto tiempo y él jovencito y así permanece igualito. Es nuestro amigo Janel Ferreras, quien es el mercadólogo, es diplomático, es catedrático y también es político porque se ha dedicado a la política y hasta asesorar. Ya él está en esa área de la política, es asesorándonos a nosotros los que queremos realmente hacer un poco de política. Tiene especialidad en comunicación política, diseño y dirección de campaña. Es egresado de varias casas de altos estudios como la UAS, APET, UTESA, entre otras. Es instructor de la Academia Militar Batalla de las Carreras, panelista de radio y televisión, articulista con publicación de múltiples artículos de opinión. Con él pues hablaremos de diferentes temas en esta tarde, así es que aguárdenos ahí este tiempito entero que ustedes van a enterarse de muchas cosas, de todo el acontecer nacional e internacional. ¿Cómo te sientes? Bienvenido por primera vez, esta es la primera de muchas, la primera de muchas, espero. Bueno, Janel. Yo creo que con la introducción que tú has hecho, yo me siento más que complacido. Primero, por el cariño que te tengo, de verdad me siento muy emocionado porque eres una de las mujeres que yo más valoro en la vida nacional. Porque se le ha hecho tan difícil a la mujer dominicana colocarse en los escenarios importantes de la vida y tú lo has hecho a base de talento. Entonces, cuando una persona de tu nivel logra llegar al objetivo, yo creo que mi generación tiene que sentirse orgulloso. Y tú no has necesitado ningún tipo de atajo ni de malas prácticas para llegar a donde ha llegado. Entonces, para mí es un privilegio. Protección divina. Exacto. y sabe que te tengo muchísimo cariño toda la vida. Me sonrojo realmente con lo que has dicho. Y es mutuo, de verdad que me siento muy bien. Gracias, gracias. Eso es recíproco. También digo de ti cómo te has desarrollado en un mundo que no es fácil, no solo para nosotras las mujeres, y sabemos que es un poco difícil, pero también para los jóvenes, y tú has descollado y tú has trascendido de la juventud pasando ya a ser un hombre, ¿verdad? Hecho y derecho, como decía mi señora madre, que en paz descanse. Mira, hablemos de los temas políticos, tanto nacional como internacional. Hay muchas cosas ahora. Sí. ¿Cuántas cosas están aconteciendo? Yo creo que el mundo está de patas para arriba. Está convulsionado. Sí, está convulsionado. Hubieron 3 acontecimientos en el mundo que llegaron al mismo tiempo y que sin darnos cuenta hizo una revolución social, económica y bélica. ¿Cuáles son esos? Lo primero es la pandemia de la COVID-19, que prácticamente motorizó todo el sistema. El segundo fue la crisis de los contenedores, porque una vez que llega la pandemia, la mayoría de las personas hicieron compras compulsivas y hubo una crisis de logística mundial que nosotros no nos dimos cuenta porque nuestro mercado no sufrió, como en otros países, esa crisis tan fuerte. Fue profunda. Y lo tercero, y no menos importante, fue la crisis bancaria. Varios estados importantes de la humanidad estuvieron a punto de quebrar e incluso el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir a más de un banco para que no entrara su economía en una barrida sostenible. Así es. Entonces, esos acontecimientos
La gente puede decir, pero ¿qué tiene que ver la República Dominicana con eso? No, nosotros vivimos en una economía interconectada. Tan sencillo que si podemos tomar este traje, la tela la hacen en la India, el botón en China, lo ensamblan en México y lo venden en Times Square, Nueva York. Así mismo es. Entonces mira como una sola pieza tiene 5 economías interconectadas. Sí. Entonces, lamentablemente, todo lo que ha acontecido a nivel internacional va a repercutir aquí en la sociedad dominicana. Y también, no solo, tú has mencionado, por ejemplo, los textiles, ¿verdad? Lo de hacer las prendas de vestir, pero en el orden de una parte esencial para el ser humano poder subsistir, que es la alimentación. Claro. Y la salud. Imagínate. Salud, el aspecto de los medicamentos y las vacunas, como el problema que hubo, que no tuvimos nosotros esa dificultad, pero otros países cercanos sí. Sí, y cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, uno de los conflictos, el mundo tiene 3 conflictos abiertos de gran impacto global, que es la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto de Israel y Palestina, y la guerra silente entre Taiwán y China, que tiene que ver Esa con es más calladita, sí, pero está. pero es mucho más peligroso, porque interviene lo que son la tecnología de la nanochip y los microchips. Así es. La mayor parte de los instrumentos agrícolas venían de Rusia y de Ucrania precisamente. Rusia aportaba un segmento, una cuota importante en los fertilizantes que todos nosotros consumimos, porque tú dices, bueno, pero en el Valle de Constanza tenemos una siembra de fresa, de molondrones, de berenjena, pero los fertilizantes para que esa cosecha funcione no son hechos aquí. No lo hacen aquí y regularmente viene de países que tienen conflictos. Así es. Entonces, lamentablemente... Y Ucrania con su producción de granos que expandía para toda Latinoamérica. Ucrania era el San Juan de Europa. Exacto. Prácticamente. Lo que significa San Juan de la Maguana para nosotros era Ucrania para el resto del mundo, sobre todo para el mundo occidental. ¿Tú crees que Rusia pensó que iba a vencer muy fácil o pronto a Ucrania y todavía persiste esa situación? Mira, yo creo que esa guerra es planificada, no es fortuita. ¿Y es planificada para que perdure así? No, es planificada para alimentar la economía de guerra, que depende de conflictos. Si nosotros vamos a evaluar si usted y yo vamos a montar una zona franca, que se dedique... Ese análisis así tan directo, no lo había así escuchado. Sí, pero es sencillo. Si nosotros vamos a implementar una zona franca de fabricación de bombas, nosotros tenemos un stop de bombas, pero para que la bomba pueda salir, tiene que haber quien la detone. Dios mío, sí. Entonces, lamentablemente, es tan difícil decirlo, pero hay que decírselo a la gente para que entienda. Estamos en una economía de guerra. Mira, Silvia, cuando tú vas a un muelle, entre el barco, que es una plataforma rígida, y el muelle, hay algo que se llama boya. ¿Para qué es la boya? Para que el metal y el concreto no se friccionen entre sí. Es imposible que 2 potencias del mundo choquen entre sí, y esas potencias son Estados Unidos, Rusia y China. ¿Por qué tú crees que Estados Unidos tiene un bloqueo contra Cuba? Porque en el pasado Cuba quiso tener dentro de su territorio misiles de la antigua Unión Soviética. Entonces lo mismo pasa con Ucrania. Ucrania es una boya de Rusia. De hecho, no hay nada en el mundo que se parezca más a un ruso con un ucraniano y viceversa. Sí, es cierto. Desde la raíz de Kiev, desde la antigüedad, cuando Novgorod bajaba por la ruta de los vikingos llegando a Estambul, los ucranianos y los rusos son la misma cosa. Si uno se pone a leer toda esa parte que tú estás diciendo, vas a ver el símil que hay entre ellos. Pero hemos visto al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, él muy plantado, muy activo. ¿Qué te parece? Es parte de... Volodymyr Zelensky es uno de los principales actores de la geopolítica universal. Usted lo ve que sí, él se viste él se viste incluso no, él se viste de militar y no ha detonado nunca una bomba. Entonces, él ha hecho la especie de lobismo internacional para que los países occidentales puedan ingresar dentro de su territorio en los componentes bélicos. Ahora Estados Unidos acaba de emitir más de 90.000 millones de dólares a sus 3 socios que están en guerra: Israel, Ucrania y Taiwán. Ahora, ¿qué sucede? Pero yo escuchaba un análisis de que ese dinero no se iba para esas partes. No, porque ya está... Oye, cómo funciona el asunto, porque es un asunto muy interesante. Estados Unidos va a liberar 90.000 y tantos millones de dólares en los componentes de guerra. Pero ¿cómo funciona la economía? Ese dinero se queda en Estados Unidos porque se le entrega a la industria de armamento para que fabrique misiles
y granadas que van a ser dirigidos hacia la guerra. Que ellos lo venden. Ellos entonces lo que hacen es pagar. Es como una nota de crédito a sus propios fabricantes. Pero ellos no lo tienen allá, lo necesitan. Exactamente, pero lamentablemente siempre el que fabrica la bomba la detona en otro territorio. Sí. Y con el dinero que se está invirtiendo en la economía de guerra, hace tiempo que se resuelve gran parte del tema de la humanidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso, como es el caso haitiano, que también es una obra muy bien planificada, desde la muerte de Jovenel Moïse, que se la adjudicaron a los colombianos, si no fueron los colombianos. No. No. Y es verdad que se fueron los colombianos, en los presos esos que se Los colombianos fueron parte del guión. Ellos lo contratan para hacer la arquitectura de la tragedia. ¿Y por qué no fueron los colombianos, Silvia? Cuando a Jovenel Moïse lo matan, le quiebran los huesos. Sí. Y en la tradición del vudú, cuando a un haitiano le quiebran los huesos para que no se convierta en zombie. Entonces, cuando tú haces una radiografía forense del acontecimiento del presidente, te das cuenta que lo matan los haitianos. Los haitianos desde el 1791. O sea, fueron ellos mismos porque lo hacen de esa manera. Porque lo hacen de esa manera y es parte de su tradición. Date cuenta que los haitianos, a pesar de toda la desgracia que tienen una fortaleza, que es su hilo cultural. Los haitianos se comportan ellos no se salen de ahí. No. Se comportan hoy en el 2024 tal cual se comportaron la noche del 14 de agosto del 1791 con la revolución del Pacto de Boque de Caimán, donde dos brujos, Cecil Fatiman y Boc Manduti, hacen el juramento de Boc Caimán y ahí nace el pueblo haitiano, de ahí sale la matanza. Wow. Y date cuenta que nosotros que manejamos el tema de la geopolítica, los haitianos en el 2023 para un conflicto del canal, del río Masacre, enterraron un gallo vivo. Así es. En un gallo vivo, Es bajo la cal. Son rituales que Entonces, realizan. estamos ante una sociedad que no ha evolucionado en el tiempo. Y nosotros, lamentablemente, también tenemos una debilidad. La República Dominicana vive de espalda. Te iba a decir, ¿qué te parece entonces ese conflicto? O sea, ¿cómo has visto el papel de nuestro país, de la República Dominicana? ¿Cómo se ha jugado? Es una posición reactiva. No proactiva. No proactiva. No proactiva. Reaccionan en el momento que pasa algo. Reaccionamos cada vez que hay un estallido. Haití de repente dice que ningún producto dominicano va a cruzar la frontera, nosotros buscamos entonces un mercado paralelo. Haití dice que va a tomar el canal, nosotros buscamos el canal de la vigía. Nosotros hace tiempo que tenemos reacciones contra Haití. Y con Haití hay que tener una planificación estratégica. Ellos sí. Sí, claro, a tal punto que cuando se hace el Tratado de Aranjuez, donde se delimita la frontera con 211 pirámides, desde Pedernales hasta Dajabón, nosotros perdimos más de 6.500 kilómetros cuadrados de Haití. Dentro de ese territorio está Juana Méndez, San Miguel, está Hincha, está San Rafael de la Angostura, y lamentablemente eso se proclama en el Tratado del 29 entre el presidente Horacio Vázquez y Luis Bornó. Nosotros hemos perdido todo contra Haití. Es cierto. Y ahora estamos hablando de refugiados, y lamentablemente los refugiados están aquí hace tiempo. ¿Lleno? Sí, la ciudad Juan Bosch es un campo de refugiados. Así es, que inclusive el hoyo de fueron Fusa, de que hacer el desalojo, recuerda, en días pasados, meses pasados, porque ocuparon varios haitianos, supuestamente en calidad de inquilino, pero entonces habían penetrado otros. Además, un proyecto social que se hizo con la excusa de garantizarle a los dominicanos de escasos recursos vivienda, que oscilaban entre 1 millón y 2 millones de pesos, no hay una justificación social, aunque a largo plazo aquí alguien va a tener que responder por eso. Más de la mitad de los que viven en la ciudad Juan Bosch son haitianos. Entonces nosotros no podemos coexistir con un pueblo que no es que están aquí porque tienen una necesidad. Aquí, atención a lo que voy a decir. Los haitianos crean un estado de pertenencia donde quiera que van. Y por eso lo sacan de Chile, de Argentina, de México, de las Bahamas, de Cuba. En Chile, que le abrieron las puertas, de repente tuvieron que sacarlos. Porque ellos no se adaptan. Los haitianos donde llegan se hacen dueños del territorio. Así es. Mira, vamos a hacer una breve pausa para retornar con ese mismo tema porque sigue siendo interesante. Volvemos de una vez. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D.
Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Hacen como unos 2 años que se ha hecho este pueblecito. 2 años. Como 2 años por lo menos. Que se ha hecho esto. Sí. Y eso obviamente, eso es del interior que viene. Oh, claro, sí. Todo el mundo que viene buscando mejoría, buscando cómo lograr. ¿Cómo sobrevivir? Sobrevivir. Sí, nosotros lo que estamos buscando, fórmulas que incluya a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Caonabo Muñoz, diputado, Santo Domingo Este. Retornamos nuestra interesante conversación con este destacado joven de la República Dominicana, Janel Ferreras, y cuando nos fuimos a la pausa hablábamos precisamente de nuestro vecino país, de Haití, y cómo le abren las puertas en algunos países y ya luego tienen que sacarlos porque tienen ese sentido de apropiarse, de sentirse dueño de donde llegan. Cuéntanos, ¿a qué se debe? Bueno, nosotros tenemos que conocer la historia haitiana. El 1 de enero de 1804, el presidente revolucionario Jean Dessalines logra la independencia haitiana después de Toussaint de Louverture morir en prisión. Ahora, ¿qué sucede? En menos de 24 meses, su mano derecha y su mano izquierda, Alexandre Pétion y Henri Quistot, hacen un plan y asesinan a Jean Dessalines. Desde ese momento hasta la fecha, los haitianos nunca han tenido paz y han vivido de traición en traición, a tal punto de que la figura democrática que se establece en los países occidentales no se le puede adjudicar a los haitianos, porque los haitianos no creen en democracia, los haitianos creen en monarquías y en dictaduras. Por eso que viven así, entonces. ¿Sí? Date cuenta que desde el principio ellos se van colocando nombres de monarcas, y es algo irracional. Los haitianos se han convertido en aquellas cosas que han combatido la vida entera. Entonces hay un elemento fundamental en el mundo, que es el medio ambiente. Sí. Ningún país puede coexistir sin medio ambiente. Así es. Por eso el Canal de Panamá ha reducido su tráfico de barcos porque los lagos están secos. Sí. Colombia tuvo que desconectar la hidroeléctrica para darle luz a Ecuador. Y hay una crisis mundial por el medio ambiente. Claro, los haitianos se ha estado abusando bastante. Pero los haitianos, como ninguna otra nación, no creen en el medio ambiente. ¿Por qué? Los haitianos entienden que detrás de los árboles se esconden los luaces negativos. Dios mío. Entonces, ¿cómo tú puedes coexistir? Esas son sus creencias. Sus creencias. Los haitianos no deforestan porque quieren deforestar. Sino porque quieren quitarlo de ahí, porque su cultura dice que ahí detrás que hay en cada algo. árbol hay un luar negativo. Ay, Dios mío. Entonces, cuando tú le planteas que hay que cocinar en tanque de gas, con estufa, los haitianos creen que la comida sabe diferente. Nosotros estamos, lamentablemente, coexistiendo con una nación que está en un territorio fallida desde el origen, a tal punto que cuando los franceses heredan el llamado Saint-Domingue francés, ese territorio de Haití le aportó al mundo, Silvia, el 66% de toda el azúcar que consumía el mundo. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 libras, 66 libras que consumía el mundo la producía Haití. Increíble. Anteriormente llamada Saint-Domingue francés. Sí, sí. Y ahora vivir esta situación, habiendo tenido esa prosperidad en cuanto a la producción del azúcar, ¿verdad? Y porque destruyeron todo. Destruyeron todo. ¿Cómo nace la bandera haitiana? Mira, pero antes de que nos explique cómo nace, se creen dueños de República Dominicana. Ellos entienden que este país les pertenece. La esposa de uno de los dictadores, de Henri I, mejor conocido como Henri Quistot, que construyó la Bastilla y el Palacio de Sanssouci, que se mata con una bala de plata porque entiende de que si no es con una bala de plata no muere por el pacto que tiene con los vuduces. Dice su esposa
que hasta que el último haitiano quede con vida habrá esperanza de tomar la parte oriental de la isla. ¿Viste? Y los haitianos ahora en esta etapa, como nunca antes, han coincidido traidores internos y presión exterior para nosotros tener esta invasión haitiana. Los haitianos nacen la mayoría por comadronas. Sin embargo, las autoridades nacionales han dicho que más del 35% de los que han nacido este año son haitianos. Y en las maternidades nuestras. ¿Qué significa eso? Pero eso es lo que han nacido de forma regular. Sí. La mayoría de ellos pare de forma cimarrona, por comadronas. Si nosotros seguimos en este jueguito, lamentablemente vamos a disolver la cultura dominicana. Por eso yo creo en mis análisis, Silvia, de todo corazón, que la sociedad norteamericana el 5 de noviembre tiene la solución a la crisis dominicana, con la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Tú crees que debe ser Donald Trump que llegue a la presidencia? Si Donald Trump no regresa a la Casa Blanca, el mundo va a colapsar. No me diga una cosa así. Claro ¿Por que qué? sí. Porque él es antimigrante, antidesorden y antiguerra. Eso sí es verdad. Bajo el cuatrenio de Donald Trump no se invadió un solo país en el mundo de Estados Unidos, ni apoyó ninguna guerra. Pero además Donald Trump... Los migrantes ni se diga, ¿eh? Donald Trump conoce bajo cuáles elementos la sociedad dominicana tiene con respecto a Haití. Nosotros hemos cedido mucho a Haití. Nosotros le hemos cedido todo a Haití. Y siempre estando de la mano de ellos, y nosotros, en cada situación que les pasa, ¿verdad? Ojo, y nosotros no somos anti-haitianos. Nosotros queremos que ellos tienen que prosperar allá. Y nosotros aquí tener una cuota de haitianos normal, porque el país que tiene mayor nivel adquisitivo o mejor economía siempre tendrá una migración inversa. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a llenar los hospitales, las clínicas, los supermercados de haitianos. ¿Cómo están? Mira, antes de yo interrumpirte, me ibas a decir algo sobre la bandera. Bueno, la bandera haitiana, de hecho, los trinitarios fueron los restauradores de la bandera francesa. La bandera dominicana es nieta de la bandera francesa, siendo nosotros herencia española. ¿Por qué? Cuando nace la revolución haitiana, ellos, en su negación al color blanco, con una tijera le cortan el blanco a la bandera francesa, unen los colores azul y rojo, la voltean y esa es la bandera haitiana. Y plantean desde el primer inicio, no habrá aquí nadie, no importa que sea de color blanco, que nazca que no sea negro. Declaran una república negra. Luego Juan Pablo Duarte, con el pensamiento trinitario, con la creación de las sociedades de la trinitaria, la filantrópica, la dramática, y finalmente con el 27 de febrero, hace la concepción de la cruz sagrada, en representación del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y coloca en la bandera haitiana la cruz blanca. La primera bandera dominicana tenía los dos colores azules arriba y los rojos abajo, luego que hace el intercambio de los colores. Ok, entonces es la que tenemos hoy día. La que tenemos hoy día, que gracias a Duarte, es mejor así. Y gracias a Duarte, y gracias, Silvia, a la creencia judeocristiana como herencia y tradición, nosotros pudimos liberarnos de Haití, porque no era fácil liberarse de esa creencia del vudú. Sí, muy fuerte y que sigue siendo. Sigue siendo muy fuerte. Ahora, otra de las cosas que los haitianos están haciendo, y la gente lo ha tomado a chelcha, es que los haitianos se han disfrazado de falsos profetas, y ustedes lo ven en las redes sociales hablando en lenguas, y entre ellos están, entre usuarios del narcotráfico, los llamados popularmente tecatos, y haitianos, se han hecho virales, degradando una cultura que es parte de la tradición dominicana, como es la cultura evangélica. Así es, lamentablemente. Mira, de esos temas tienes que volver muy pronto, porque el tiempo hoy es muy escaso y necesitamos contigo más de una hora necesitamos para realmente poder conversar de todos estos temas de la geopolítica, y además quiero que no se termine el tiempo porque deseo de ti escuchar tu opinión en cuanto a la actual gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, el presidente ¿Qué pasará ahora que ya vienen las elecciones, el 19? Las elecciones están muy definidas porque la oposición fue muy disgregada y no tuvo un plan estratégico. Date cuenta que la lucha por el segundo lugar fue una lucha sin cuartel entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que detrás de cámaras son enemigos políticos. O sea, no hay sinceridad. No hay ninguna sinceridad entre los grupos. Entonces, si usted plantea dentro de la Biblia, dice la Biblia que ningún reino dividido va a mantenerse de pie, sino que sucumbe. La oposición se ha dividido bastante. Luis Abinader va a ganar fácilmente en primera vuelta, por 3 razones fundamentales. Pero con el 70... Yo no creo que llegue al 70, pero creo que va a pasar del 60. Sí. Yo le doy un número más. Danilo Medina ganó con 62. 62. Luis Abinader tiene que ganar el número que Janel Ferreira le da
con un 63 a un 65%, porque tiene 3 elementos importantes, uno de ellos el tema haitiano. Ahora, la oposición, Leonel Fernández no va a llegar a un 20% y Abel tampoco. No. Los demás partidos del sistema, ninguno va a llegar a más de un 2%. ¿Por qué? Porque la partidocracia se ha diluido y nosotros hemos entrado en una esfera de inmediatez comunicacional y política que no le ha permitido formar la gente. ¿Va a ser bipartita en Dominicana, tú crees, en algún momento, que solo 2 partidos estarían en el juego? En la práctica, Silvia, en la práctica, ¿crees que son 2 nada más? No, en la práctica, después de la muerte de Trujillo, nosotros tenemos 2 partidos. Sí. Los que gobiernan y los que la oposición. Bueno, mirándolo de esa manera, claro. Claro, porque la gente en la oposición se queja de aquellas cosas que en el gobierno hace. Y así mismo es. Entonces, viene el otro y hace lo mismo. Sí, es cierto. Lo mismo. Sí. Entonces, yo lo que creo es que si nosotros seguimos con el juego de debilitar los sistemas democráticos, escucha bien lo que te voy a decir, aquí se va a gestar el vengador social en cualquier momento. Hay que entonces continuar alimentando y sosteniendo la democracia de partidos políticos. Y la meritocracia. Y la meritocracia es que también. Los partidos políticos tienen que tener dentro de su seno personas con méritos. Sí, así es. No que me caiga bien. Está correcto. No es que me caiga bien, es que se haya preparado para la cuestión, porque la política es un elemento muy serio. La política es el contrapeso. Aunque no lo crean algunos. Claro, la política es el contrapeso para que los ricos produzcan con garantías sociales y los pobres tengan un mejor nivel de vida. Claro, salud, alimentación, vivienda. Garantizado, lo que le da la dignidad al ser humano. Exactamente. Eso de que vamos a acabar con los pobres y con los ricos es una teoría falsa. Siempre habrá ricos y siempre habrá pobres. Así es. Anel, y entonces si el presidente Abinader tiene asegurado el 62, 63, como tú dices, a mí particularmente, me llama mucho la atención el afán de andar detrás de dirigentes de otros partidos, máxime sobre todo de los del Partido Revolucionario Dominicano, porque si están ya con esa plataforma de ganar a un 60 y pico %. Mira, en el caso del PRD y el PRM, hubo una división de una persona o de 2 personas, y todos saben quiénes son. Pero no hay una cosa que se parezca más a un PRMista que un PRDista. De hecho, vienen en el mismo génesis. Se juntan en las funerarias y se juntan en las clínicas. Los dirigentes del PRD y del PRM son la misma cosa. Lo normal hubiese sido una fusión entre esas 2 fuerzas. No se dio y por eso los PRDistas se sienten más cómodos trasladándose al PRM, que por demás le ha abierto las puertas porque son sus compañeros. Cuando en estos días se fue... Eso que se dice por ahí que fue que compra, que todo eso. No, eso no es verdad. Hay un sentimiento primario entre los PRDistas y los PRMistas que se contemplan en la acción. Ahora, ¿qué sucede? El problema no es que se vayan o que lleguen. El problema es que formemos ideología política que nos sirva a continuar en una república diferente. Nosotros tenemos que hacer un stop. Tenemos que darnos un país diferente. Y aquí hay que hacer un culto colectivo. La política dominicana, Silvia, ha disgregado mucho odio. Y en el futuro eso se va a contemplar con una extensión electoral que puede dar al traste con un vengador social que no sabemos si es bueno o es malo. Ay, ojalá que no. Dios no te oiga, mijo, porque no quisiéramos que en República Dominicana llegue ese momento donde tengamos un vengador social, porque ahí sí que es verdad. Bueno, nosotros tenemos que valorar nuestra situación, nosotros tenemos diferencias políticas, pero tenemos un país hermoso, con seguridad ciudadana, que no se merece. Claro, con alimentación. Tenemos que tratar de salvar la democracia. Me encanta escucharte. Además tienes esa capacidad, esa elocuencia y la facilidad de expresión para poder externar todas esas conceptualizaciones que lo hacen de verdad diferente. Mi admiración y cariño siempre. Gracias, te tendremos por aquí pronto, ¿verdad que sí? Claro. Promesa hecha, ¿lo escucharon? Ustedes, por favor, continúen con nosotros que hay más contenido de interés. Gracias, Anel. Amén. Seguidores y seguidoras de su espacio Silvia en Perspectiva, muchas gracias por la atención que nos han dispensado en esta tarde. Esperamos que el contenido que les hemos llevado haya sido del agrado de todos ustedes. Agradecida de Dios que nos regalará nueva vez el próximo sábado la oportunidad de llegar a todos ustedes. Pasen un feliz resto del fin de semana. Bye bye.